Este es el estado en que estaba finalizada la primera fase. Aquí es el estado en que lo dejó Miguel Ángel Mercado cuando hizo su primera fase de restauración. Se ve también los daños que había provocado la apertura de esa puerta. Este es el estado un poco más avanzado de las obras y este es el estado en la actualidad. Bien, este mural lo que representa es un retablo, es un retablo que imita un retablo arquitectónico, sería un trampantojo, con una escena, con una calle central, con dos escenas. La primera sería la Lamentación sobre el Cristo muerto y en la parte superior sería un Calvario. Y a los lados dos figuras, una de ellas, bueno, estos son detalles de esa escena primera de la Lamentación sobre el Cristo muerto, la imagen de la Virgen, los restos de la imagen de Cristo, la cara de Cristo, San Juan y la Magdalena. Son detalles que vimos anteriormente del rostro de la Virgen María. Y estas son las imágenes laterales que les comentaba. La de la derecha es claramente la figura de Santiago, identificable a través de la venera y del báculo, y la de la izquierda es identificable con la imagen de San Agustín. Esta atribución se hace en base a que tiene el mismo, la aureola de santidad, el cual es un obispo santo, y también porque presenta un libro y el báculo, y por el hecho de que San Agustín, la regla de San Agustín, era la que usaban los frailes de la Orden de Santiago. Por lo tanto, parece bastante segura la atribución a San Agustín. Y esta es la escena superior con el Calvario, en que está bastante más dañada por efectos de la instalación de un techo, de un falso techo, que corresponde a esa banda que ha destruido los rostros de la imagen de la Virgen de San Juan, pero en cambio se conserva bastante mejor la imagen de Cristo. Aquí, por cierto, se conserva también la inscripción, el índice de la cruz. Otra de las salas en la que mejor se conserva, en la que se conservaba bastante bien la decoración, era en la planta alta, mientras que en esta que hemos visto de la planta baja, las zonas inferiores de los zócalos estaban afectadas por problemas de humedad de capilaridad. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los muros son de tapial, que favorecen la ascensión de la humedad. En cambio, en la planta alta ese problema no existía, lógicamente, y la decoración se había conservado bastante bien bajo las capas de cal. Aquí vemos el estado inicial de esa habitación, blanqueado. Se hicieron unas primeras capas, empezó a aparecer la decoración. Aquí vemos uno de los vanos de esa sala, la sala 53, que correspondía a una antigua ventana general, que se había eliminado el parte luz y se había convertido en una puerta. Esta es la decoración, conforme iban haciéndose las cartas iban apareciendo. En este caso repetía, pero con más riqueza, el esquema decorativo de los zócalos de la planta baja. Aquí teníamos la crestería de remate sobre un almenado, con las almenas rematadas en prismas con unas pequeñas esferas, una banda con un trenzado con motivos octogonales, una banda con imitaciones de ménsula, otra banda inferior con motivos estampillados, sobre una serie de paneles en los que aparecían motivos de influencia musulmana, como ruedas geométricas, y también motivos con representaciones figuradas. Aquí se ve la cabeza de un dragón, que probablemente corresponda a una escena en la que aparece San Jorge y el dragón, y aquí una escena de una figura masculina desnuda que quizás corresponda, como comentaba con Juan Carlos, a la figura de Adán. Estas son imágenes de esa sala. A lo largo de la intervención se habían eliminado ya las capas de cal, se había empezado a consolidar los bordes y habían quedado descubiertos toda la superficie, que se conservaba bastante más superficie de lo que en un primer momento se podía pensar. Y este es el estado en la actualidad. Se han abierto los vanos cegados, como este de la derecha, que se había cerrado cuando se había construido esa escalera que veíamos al principio, momento en que se abrió esta otra puerta. También se había cerrado este otro vano que vemos a la derecha, que vemos de nuevo en la imagen, y se ha recuperado esa ventana geminada.
conocíamos su descripción gracias a una visita de la Orden de Santiago de 1498, que la describía como una ventana de asiento con su mármol. En la decoración de la jamba quedaba un espacio sin decorar que indicaba una superficie sin pintar que indicaba la altura de esos bancos laterales, y también existían los suficientes datos como para recorrer el Parque Luz. Esta es otra de ellas, aquí se ve la ventana a la izquierda y otra de las ventanas de las personas de las puertas que estaban cegadas y que también se abrió. Bien, vemos ahora algunos de los detalles, aunque la conservación es bastante deficiente, a la espera urgentísima de esa restauración definitiva, pero entre la figura de esa sala 53 pues podemos ver, se puede adivinar esta figura femenina a la izquierda con un tocado de un gorro de punta, el llamado tocado Henning, que corresponde a finales del siglo XV. En el centro se ve bastante peor, pero sería la representación de probablemente de San Jorge, con esta figura del dragón a sus pies, y esta otra que vimos anteriormente de un desnudo masculino que quizás sea el de Adán, que se conserva bastante mejor. Como ven ustedes, tiene bastante calidad la representación. Bien, en cuanto a la fecha, la cronología a la cronología y la autoría de estas pinturas, como indicaba Juan Carlos, es todavía prematuro hacer afirmaciones definitivas, salvo en la cronología, que puede afirmarse que se dataría a muy finales del siglo XV. La prueba para esta datación estaría en este escudo heráldico que aparece en uno de los paneles de esta sala 53, que representa un lobo, lo que aparentemente es un lobo. Y este escudo heráldico coincide con el que veíamos al principio sobre la fachada principal, que sabemos que se construye esa fachada en 1498. Por tanto, si los escudos heráldicos de esta sala coinciden con este otro escudo de la fachada, podríamos afirmar que también estaríamos en unas pinturas que se realizan a finales del siglo XV. Corresponde esa obra de finales del siglo XV al impulso a la actividad de un prior, que es García Ramírez de Villascusa, que por tanto sería el impulsor de todo este proyecto, de todo este programa decorativo del edificio. El hecho de que los esquemas decorativos se vayan repitiendo en todas las distintas estancias, en todos los restos que hemos visto, permite también decir que todas estas pinturas corresponderían a ese mismo momento del siglo XV. Los esquemas se van repitiendo en los zócalos de todas estas estancias, como hemos visto. Estos corresponden a las arquerías que dan a la zona de la huerta, a la estancia que linda con esas arquerías. Estos otros corresponden, el esquema es parecido, corresponden al claustro, a la galería del patio, a la galería alta del patio, y este otro corresponde a la capilla. Los motivos del esquema, como ven ustedes, es el mismo. En cuanto a la autoría, como le indicaba Juan Carlos, en la documentación de la Orden de Santiago se da la circunstancia de que en muchas ocasiones se dicen que obras existen, pero no se da el autor, y al revés, cuando se indica el autor, no se dice a qué edificio corresponde. Por tanto, la identificación de estos autores y un estudio más exhaustivo solo será posible cuando se conozcan más obras y se ahonde en su investigación. Ahora veremos cómo muchos de estos motivos también se van repitiendo en las pinturas de las casas de San Francisco. Bueno, pues vuelvo yo sobre el tema.